El siguiente caso práctico lo vamos a dedicar a la secuencia de acontecimientos que tienen lugar durante la formación de las velas japonesas en una determinada sesión. Para ello, vamos a partir de 3 gráficos de trabajo en el cual vamos a ver en cada uno de ellos cómo se han ido produciendo las secuencias en la formación de las velas. Por lo tanto, vamos a disponer, como hemos dicho, de 3 gráficos. Un gráfico que vemos, el de la izquierda, formado por una única vela que representa el frame diario. En el gráfico del medio, el frame con el cual vamos a trabajar es el horario, por lo tanto estará formado por 9 velas, y en el gráfico de la derecha el frame será de 15 minutos y por lo tanto estaríamos hablando de 34 velas. Está claro que si solamente dispusiésemos de una vela, la de frame diario, la conclusión que sacaríamos es que el mercado, la sesión ha estado dominada por las fuerzas bajistas. En un momento determinado, los precios nos marcan un precio de apertura, y la parte inferior del cuerpo de la vela nos habla de un precio de cierre. Los precios han caído toda la longitud indicada por el cuerpo de la vela. Por lo tanto, esa zona se puede establecer como zona de fuerzas alcistas. En esa zona es donde están situadas las fuerzas bajistas, que han conseguido retroceder los precios justamente hasta el precio de cierre. Y por otro lado, la sombra inferior nos permite hablar de una zona en la cual están situadas las fuerzas alcistas, que durante un momento determinado de la sesión han permitido que los precios cayesen como máximo hasta el mínimo indicado por el extremo de la sombra inferior. En ese nivel las fuerzas alcistas estarían situadas y durante la sesión han conseguido retroceder los precios justamente hasta el nivel de cierre. Por lo tanto, si solamente no disponemos de más información y lo que podemos hacer es únicamente contar con la vela de frame diario, al analizar esa vela podemos sacar, como hemos dicho, 4 conclusiones. En primer lugar, que la vela tiene una sombra superior, lo cual es indicativo de que durante algún momento de la sesión las fuerzas alcistas han conseguido dominar la cotización, han conseguido que los precios estuvieran por encima del precio de apertura. Se ha producido un aumento de precios, pero en segundo lugar podemos establecer como análisis que la pequeña longitud de dicha sombra superior nos habla de un potencial alcista insignificante. Inmediatamente las fuerzas bajistas han conseguido tirar de los precios, han permitido que los precios llegasen a este nivel y han conseguido inmediatamente tirar de los precios hacia abajo. En tercer lugar, podemos sacar de conclusión de que el alargado cuerpo que tiene la vela nos permite hablar de enorme potencial bajista. Cuanto mayor sea la longitud de ese cuerpo, mayor será la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre, y por lo tanto mayor será la caída bajista. Y en cuarto lugar, como habíamos dicho anteriormente, la vela dispone de una sombra inferior alargada. Por lo tanto, en el rango de precios indicado por la sombra inferior están situadas fuerzas alcistas que han intentado neutralizar el empuje bajista y han conseguido que al final de la sesión los precios retrocedieran un poco al alza y por lo tanto los precios se han recuperado del enorme potencial bajista y han conseguido que el precio de cierre estuviera por encima del mínimo de la sesión.
Por lo tanto, una sola vela, al final, lo que nos está indicando es el resultado total de la guerra. Pero no nos permite saber cómo se han ido desarrollando las diferentes batallas. Sabemos que ha habido un ganador de la guerra, en este caso las fuerzas bajistas, pero no nos permite saber cómo se han ido desarrollando las diferentes batallas, y para eso lo que hacemos es irnos a un gráfico con un frame inferior. En este caso lo que hacemos es trabajar con el frame de 1 hora, y como decíamos anteriormente, se trata de un conjunto de 9 velas. Cada vela representa cómo se ha ido negociando en el mercado durante cada hora de la sesión. En este caso, si analizamos el gráfico, podemos ver que la primera vela es una enorme vela bajista de sombra superior alargada. Por lo tanto, se puede establecer como conclusión que en esta zona de aquí ha habido un combate entre fuerzas alcistas y bajistas, ha habido una intención de las fuerzas alcistas de tirar del precio hacia abajo, consiguiendo llegar hasta este nivel de precios. Sin embargo, en ese momento han sido las fuerzas bajistas las que han entrado en, vamos a decir, en combate o en mayor cantidad de efectivos, y han conseguido tirar de los precios hacia abajo. Las dos velas siguientes lo que nos hacen es confirmar esa victoria momentánea de las velas bajistas. Posteriormente vemos que la sesión se va desarrollando en las 3 horas siguientes mediante 3 velas alcistas que nos hablan de un cierto entusiasmo de las fuerzas alcistas. Las fuerzas alcistas están ganando alguna de las batallas, pero en realidad lo que hacen es tapar un gap bajista y recuperar la zona de sombra inferior de la última vela bajista. Al final, los precios consiguen recuperarse y llegar justamente hasta este nivel, que es el nivel prácticamente de cierre de la última vela bajista. Por lo tanto, a este nivel, en este momento, están situadas las fuerzas bajistas, y por lo tanto las 3 velas alcistas lo que han hecho ha sido recuperar la caída indicada por la sombra inferior de la última vela bajista. Si pudiéramos analizar hasta aquí, lo que se está produciendo es una enorme derrota alcista. Pero también, de la misma manera que situamos las fuerzas bajistas a este nivel, podemos situar las fuerzas alcistas prácticamente en esta zona de aquí. Para ello, para ver quién consigue avanzar en el recorrido, quién consigue ganar terreno, nos vamos a la siguiente vela. La siguiente vela es una vela bajista que profundiza aún más en la bajada, y sin embargo la penúltima hora de la sesión, la penúltima vela, es donde aparecen las fuerzas alcistas de verdad intentando recuperar el terreno perdido. Por lo tanto, si recordamos que en la vela de frame diario veíamos una recuperación alcista de los precios marcada por la sombra inferior de la vela, pues aquí vemos que esa recuperación alcista se va a producir en la penúltima hora de la sesión. Y la última vela representa el último intento o ataque bajista, indicando o intentando dar a entender a las fuerzas alcistas de que
las fuerzas bajistas o el ejército bajista todavía tiene potencial para otra batalla y por lo tanto consiguen retroceder los precios hasta el nivel indicado por el precio de cierre de la última vela. Al final, este frame horario no deja de ser un zoom del frame diario. Lo que hacemos es desglosar la vela diaria en 9 velas. Lo que sí que nos deja claro este gráfico es que, al igual que el gráfico de frame diario, la sesión ha sido dominada por fuerzas bajistas, el inicio y el final del mismo ha sido bajista. Aquí tenemos el precio de cierre de la sesión bajista y el precio de apertura de la sesión también bajista. Y la parte central de la sesión es donde podemos apreciar una especie de equilibrio entre fuerzas alcistas y bajistas, y por tanto en esa zona es una zona en la cual podemos establecer niveles de vigilancia de precios, porque podemos establecer como un nivel de soporte. Es decir, podemos considerar que hasta aquí, hasta este nivel, está claro que hay fuerzas bajistas, que en el momento que intentemos o que los precios intenten llegar a este nivel se van a encontrar con fuerzas bajistas, y por otro lado este nivel puede considerarse como un nivel de fuerzas alcistas, que en el caso de que los precios intenten volver a chequear este nivel como han hecho con esta sombra inferior de esta vela bajista, las fuerzas alcistas están aquí situadas y por lo tanto van a tender a tirar de los precios hacia arriba. Esta zona de soporte es una zona de especial vigilancia y por lo tanto debemos de tenerla en cuenta. En el último gráfico, pues al final podemos desglosar más aún las diferentes batallas, intentando verlas combate por combate o pelea por pelea. Lo primero que podemos observar es que el mercado no abrió bajista, como nos hacían pensar los gráficos anteriores. Vemos que la apertura ha sido con una vela alcista, en el cual situamos el precio de apertura a este nivel. Sin embargo, las dos velas siguientes lo que hacen es abrir con un enorme gap bajista. Aquí tenemos un gap y aquí tenemos el segundo gap. Recordar que el gap es el rango de precios en el cual no hay negociación y estará definido por el precio de cierre de una vela y el precio de apertura de la siguiente. Esos gaps, como vemos, son claramente bajistas y por lo tanto ya podemos pensar de que los primeros combates han sido ya vencidos o ganados por las fuerzas bajistas. Después del retroceso bajista, que se produce ya a partir de la segunda vela, llegamos a una zona de lateralización o de indecisión de los precios. Vemos que los precios se mueven en una zona de lateralización, pero a partir de ahí esa zona de indecisión se resuelve con un empuje bajista. Aparecen tres velas siguientes bajistas que lo que hacen es romper la indecisión de las velas anteriores y que continúan con la bajada iniciada por las dos velas
que marcaban el retroceso de los precios desde el inicio de la sesión. Se trata de 3 velas bajistas con cuerpo alargado, sin o con muy poca sombra superior, lo cual podemos hablar de ausencia total de fuerzas alcistas. A partir de esas 3 velas bajistas que ya nos hacen retroceder los precios hacia un determinado nivel, hasta un determinado nivel, vemos que aparece un tramo de recuperación alcista marcado por las 2 siguientes velas alcistas, el cual es corregido rápidamente por una sucesión de tramos alcistas y bajistas. Los precios empiezan a partir de ese momento a hacer una especie de ping-pong entre 2 líneas horizontales, marcando ese soporte que habíamos definido con el gráfico de 9 velas o el gráfico de frame horario. El gráfico de 15 minutos, por lo tanto, nos permite obtener más información. En primer lugar, podemos decir que la zona de indecisión fue rota a la baja y por lo tanto deberá ser tenida en cuenta como un posible nivel futuro de resistencia ante una recuperación alcista de los precios. Y por otro lado, la zona de soporte tiene suficiente amplitud como para poder ser considerada como un canal, de manera que la línea inferior se puede considerar como soporte y la línea superior se puede considerar como un nivel de resistencia. Al final, lo que hemos visto es como una simple vela de frame diario nos proporciona una información que si hacemos un aumento, por decirlo de una manera, microscópico y vamos a 9 velas, nos proporciona más información, y si conseguimos aumentar más ese microscopio e irnos a más velas, vemos cómo el gráfico de frame de 15 minutos nos permite obtener más información. De ahí que a la hora de analizar gráficos de velas japonesas sea interesante que un mismo gráfico sea trabajado con diferentes frames, cosa que hemos visto en el módulo de análisis gráfico, donde intentábamos plantear la manera de trabajar con diferentes frames y por lo tanto sacar información de cada uno de los diferentes frames.